Todavía recuerdo aquella mañana. Llegué al taller y no había trabajo. Las herramientas seguían ahí, pero la esperanza ya no. Pensé que todo estaba terminando, que había trabajado para nada, pero Dios tenía otro plan y yo todavía no lo sabía. Miraba puertas cerradas y cuentas por pagar, mientras el miedo en silencio me quería derrotar. Preguntaba qué había hecho para llegar hasta aquí, y aunque buscaba respuestas no podía comprender. Y cuando ya no pude más, cuando todo se apagó, en medio de aquel silencio, escuché a Dios. No me dejó, no me dejó. Cuando todos se alejaron, no me dejó, no me dejó, no me dejó. Y en la hora más difícil no me dejó. Poco a poco fui entendiendo que Dios estaba orando ahí, aunque yo no lo veía. Él cuidaba de mí. Hoy camino diferente, con más fe que ayer, porque vi que sus promesas siempre se cumplen bien. ¡Firme! Tal vez hoy estás pasando una prueba y sientes que Dios guarda silencio. Pero escucha esto: el silencio de Dios no significa ausencia. Él sigue trabajando, aunque no lo veas. No me dejó, no me dejó. Cuando todos se alejaron, no me dejó. Cristo no me dejó. Nunca pensé que terminaría ahí, acostado en una cama de hospital, con tiempo para pensar y sin poder correr más. Por primera vez en muchos años
Me quedé en silencio y en ese silencio escuché a Dios. Siempre con prisa, sin mirar alrededor, persiguiendo tantas cosas y olvidando al Señor, hasta que llegó aquel día que todo se detuvo y en medio de aquella prueba mi orgullo se cayó. ¡Amén! Y cuando ya en medio de aquella cama, me habló Dios, me habló, me sanó. Cuando estaba sin salida, me sanó. Me habló, me sanó. Y mi vida desde entonces no salí siendo perfecto, todavía tengo luchas hoy, pero ahora sé quién me sostiene y quién nunca me dejó. Las batallas continúan, pero ya no tengo temor, porque aprendí que en la prueba siempre estuvo Dios firme. Tal vez hoy estás pasando una enfermedad o una prueba difícil. Escúchame. Dios también entra a los hospitales. Dios también entra a las lágrimas y todavía hace milagros. Me habló. Me sanó. Cristo me sanó. Me senté hasta atrás, en el último asiento del autobús. No quería hablar con nadie. No quería escuchar a nadie. Solo quería desaparecer por un rato. Llevaba problemas. Llevaba culpa. Llevaba años huyendo. Pero ese viaje terminó cambiando mi vida.
Miraba pasar las ventanas sin saber a dónde ir. Por fuera seguía sentado, pero por dentro quería huir. Había roto muchas cosas que no podía reparar, y aunque intentaba ser fuerte, ya no podía continuar. Amén. Y cuando ya no pude más, cuando mi orgullo cayó en medio de aquel silencio, escuché a Dios. Me llamó y volví. Cuando estaba tan perdido, yo volví. Me llamó y volví. Y la paz que había perdido, la recibí. Hoy recuerdo aquel viaje y no lo puedo olvidar, porque ahí empezó la historia que Dios quiso restaurar. Todavía llegan pruebas, todavía hay que luchar, pero ahora sé quién cuida cada paso al caminar. ¡Firme! Tal vez tú también te alejaste. Tal vez hace años no oras. Tal vez piensas que ya es tarde. Pero escucha esto: mientras tengas vida, todavía puedes volver. Cuando estaba tan perdido, yo volví. Me llamó y volví. Y la paz que había perdido, la recibí. Caí y me levantó. Lejos estaba. Si te llama, si te espera, Cristo vive. Amén. Yo volví cuando Cristo me llamó. Tenía una llave en la mano y una puerta frente a mí. Intenté abrirla una y otra vez, pero no abrió. Me enojé, me desesperé. Pensé que Dios me había olvidado, pero después entendí algo. Esa puerta no era para mí, y Dios estaba preparando algo mejor. Pasé mucho tiempo insistiendo en cosas que no eran para mí, mientras más trataba de forzarlo, más lejos parecía el fin. No entendía los procesos ni lo que Dios quería hacer. Solo veía puertas cerradas y razones
antes no podía mirar, porque Dios cerró caminos para poderme cuidar. Y aunque hubo días difíciles, nunca me dejó caer, porque detrás de cada prueba me enseñaba a creer firme. Tal vez hay una puerta cerrada frente a ti y no entiendes por qué. Pero escucha esto: no toda puerta cerrada es un castigo. A veces es la protección de Dios. Y más adelante lo vas a entender. Lo que Dios tenía para mí. Sonó mi teléfono. Era un mensaje de mi mamá. Decía: hijo, Dios te ama, vuelve a casa. Lo vi, pero no contesté. Seguí viviendo a mi manera, pensando que tenía el control, hasta que un día la vida me enseñó que estaba equivocado y recordé aquellas palabras. Y también de los demás, sonreía frente a todos, pero no tenía paz. Tomé malas decisiones que me hicieron tropezar, y mientras más lejos iba, más me costaba avanzar. ¡Amén! Y cuando ya no pude más, cuando recordé aquellas palabras que Dios me habló. Regresé, cuando ya no tenía fuerzas. Regresé, y los brazos de Cristo hoy no soy el mismo hombre que un día se alejó, porque Cristo con paciencia mi corazón restauró. Todavía sigo aprendiendo, todavía puedo caer, pero ahora sé quién levanta cuando no puedo correr. Tal vez alguien
alguien está orando por ti. Tal vez una madre, un padre, un amigo. Y tú sigues corriendo. Pero escucha esto. Dios no se cansó de esperarte. A los brazos de Cristo. Aquella tarde sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Estuve a punto de no contestar, pero lo hice. Y esa llamada cambió mi día. Lo que no sabía era que Dios ya estaba trabajando mucho antes. Porque cuando Él quiere alcanzarte, siempre encuentra la manera. Llevaba tiempo derrotado, sin saber cómo seguir. Por fuera todo parecía normal, pero estaba por rendirme al fin. Guardaba todo en silencio, mientras la carga que llevaba se hacía más pesada detrás. Amén. Y cuando ya no pude más, cuando todo oscureció, por caminos que no esperaba, me alcanzó Dios, me alcanzó, me alcanzó. Cuando estaba tan perdido, me alcanzó. Terminó. Hoy camino diferente, porque Cristo me cambió. Lo que antes me vencía ya no tiene autoridad. Sigo teniendo batallas, pero también tengo fe, porque sé que cada día Dios me ayuda a permanecer firme. Tal vez Dios está tratando de hablarte y tú no te has dado cuenta. A veces llega por medio de una persona, una llamada, una palabra o una prueba. Pero cuando Dios te busca, es porque todavía tiene propósito para tu vida. Me alcanzó, me alcanzó.
Si estás cansado, Él te busca. Cristo vive. Amén. Me alcanzó. Me alcanzó. Cristo me alcanzó. Durante años llevé una foto en mi cartera. Una foto de cuando todo estaba bien. Lo miraba seguido porque extrañaba esa vida, extrañaba esa paz. Pero cada día estaba más lejos de ella, hasta que entendí algo. Lo que realmente necesitaba no era volver al pasado, era volver a Dios. Guardaba recuerdos viejos de tiempos que ya se fueron, mientras mi vida poco a poco se llenaba de tropiezos. Intenté seguir sonriendo y aparentar que estaba bien, pero había noches enteras que no sabía qué hacer. ¡Amén! Y cuando ya no pude más, cuando mi mundo se cayó, en medio de mis recuerdos me habló Dios. ¡Amor! Volví a Él, volví a Él. Cuando estaba derrotado, volví a Él, volví a Él, volví a Él. Y encontré lo que mi alma necesitó. Hoy ya no vivo del pasado, ni de lo que pudo ser, porque Cristo me dio fuerzas para volver a creer. Las heridas no desaparecen de un momento a otro, no, pero ahora tengo esperanza y camino con Dios firme. Tal vez sigues mirando atrás, pensando en lo que perdiste, en lo que pudo haber sido. Pero escucha esto: Dios no quiere restaurar solamente tu pasado, quiere darte un futuro nuevo. Volví a Él, volví a Él. Cuando estaba derrotado, volví a Él, volví a Él, volví a Él. Y encontré lo que mi alma necesitó. Lloré y me escuchó y me levantó. Perdido estaba y me encontró. Si estás lejos, vuelve a Él. Si estás cansado, vuelve a Él. Cristo vive. Amén. Vuelve a Él. Volví a Él. Y mi vida cambió.
Yo pensé que ya no había puerta abierta. Había fallado mucho. Había perdido gente. Había perdido paz. Pero esa noche entendí algo. Cuando todo se me cerró, Dios abrió camino. Cerraron puertas de repente, la vida entera se me vino atrás. Pensé que ya no había más salida y que no iba a poder continuar. Busqué ayuda donde no había fuerza, hablé con gente que no comprendió, pero en silencio con el alma rota, una oración sencilla salió. ¡Amén! Y cuando ya no pude más, cuando todo se apagó, en medio de mi miedo, escuché la voz de Dios. Cuando todo se cerró, ¡hey! Dios abrió camino. ¡Hey! Cuando ya no había fuerza, su amor siguió conmigo. Oh, cuando todo se cerró, hey, Dios abrió camino, hey, y entendí que en la prueba Cristo estaba vivo. ¡Ay, va! ¡Ay! Hoy miro atrás y ya no tengo duda. Cada caída me enseñó a confiar. Si no pasaba por aquel desierto, nunca aprendí a volver a orar. Ya no dependo de promesas falsas, ni de caminos que pueden fallar, porque ahora sé que si todo se cierra, con Dios se vuelve a empezar. ¡Firme! Si hoy sientes que todas las puertas se cerraron, no te desesperes. Dios no está terminando tu historia, te está mostrando otra salida. Cuando ya no había fuerza, su amor siguió conmigo. Se cerró, pero abrió camino, pero me sostuvo. Caí, pero en Cristo reviví. Si todo se cierra, no es el final. Dios abre camino. Dios abrió camino. Amén. Amén. Yo pensaba que podía dejarlo cuando quisiera. Eso me decía todos los días. Pero cada noche volví a caer, hasta que una madrugada miré mi vida hecha pedazos y le dije a Dios: si todavía me quieres ayudar, aquí estoy.
Y esa noche todo comenzó a cambiar. Me prometí a cambiar mañana, pero mañana nunca llegó. Perdía tiempo, perdí amigos, y poco a poco se apagó mi voz. Miraba lejos a mi familia y no sabía cómo regresar. Por fuera todo parecía normal, pero por dentro me iba a quebrar. ¡Amén! Y cuando ya no pude más, cuando mi orgullo terminó, en medio de aquella noche, clamé a Dios. Me sacó. Cuando estaba hundido, Cristo me sacó. Y la noche más oscura, Cristo la venció. ¡Ay, no! Hoy no digo que fue fácil, ni que jamás volví a luchar, pero ahora sé que no camino solo, y eso me ayuda a avanzar. Lo que antes me dominaba ya no tiene autoridad, porque Cristo tomó mis cadenas y me enseñó libertad. ¡Firme! Si tú estás peleando una batalla escondida, escúchame, no tienes que pelearla solo. Dios no se aleja de los que caen, Él se acerca y todavía transforma vidas. Me sacó. Cuando estaba hundido, Cristo me sacó. Caí y me levantó. Lloré y me sanó. Perdido estaba y me encontró. Me sacó. Y la noche más oscura, Cristo la venció. Si caíste, levántate. Si lloraste, no te rindas. Cristo vive. Amén. Me sacó. Cristo me sacó. Nunca pensé que iba a tocar fondo. Siempre creí que podía seguir así. Un problema más, una mentira más, una caída más. Pero llegó un día que ya no pude levantarme solo. Y cuando todos pensaban que era el final, Dios comenzó algo nuevo.
muchas cosas, por caminos que elegí, y aunque todos me aconsejaban, yo no quería escuchar. Cada error pesaba más, cada noche fue peor, y en el fondo de mi vida ya no encontraba valor. Amén. Y cuando ya no pude más, Cuando todo terminó, en medio de las ruinas, me habló Dios. toqué fondo y me levantó. Cuando ya no había fuerza, Cristo Me levantó toqué fondo, y me levantó. lo que nadie pudo hacer. Cristo lo logró. Hoy entiendo aquel proceso y por qué tuve que caer, porque en medio de mi orgullo aprendí a volver a creer. Ya no vivo como antes, ya no cargo aquel dolor, porque Cristo hizo nuevo lo que el mundo destruyó. Firme. Si hoy te sientes derrotado, si piensas que ya no hay salida, escucha bien, Dios todavía levanta personas. Yo soy testigo de eso. Y tú puedes ser el próximo. Toqué fondo, Y me levantó cuando ya no había fuerzas. Cristo me levantó caí, y me levantó lloré, y me sanó perdido estaba. y me encontró. Toqué fondo, me levantó, lo que nadie pudo hacer. Cristo lo logró. Si caíste, levántate. Si estás herido, no te rindas. Cristo vive. Amén. Me levantó. Cristo me levantó. Eran las 3 de la mañana. Sonó mi teléfono. Yo no quería contestar. Sabía que algo no estaba bien. Aquella llamada cambió mi vida, porque esa noche entendí que llevaba años corriendo de Dios y ya no podía seguir igual. Vivía siempre distraído, sin pensar cómo acabé, persiguiendo tantas cosas que al final no me llené. Sonreía frente a todos, pero roto en realidad. Y aunque tenía compañía,
sea Dios. ¿Cómo sea? Me llamó y respondí. Cuando estaba tan perdido, yo respondí. Me llamó y respondí. Y mi vida para siempre cambió ahí. Hoy entiendo muchas cosas que no pude comprender. Cada paso de aquel proceso me enseñó a volver a creer. Ya no vivo en las cadenas que me hicieron tropezar, porque Cristo tomó mi historia y la volvió a levantar. ¡Firme! Tal vez Dios también te está llamando. Tal vez llevas mucho tiempo escuchando su voz, pero sigues esperando. No esperes más. La mejor decisión de mi vida fue responder. Me llamó y respondí. Cuando estaba tan perdido, yo respondí. Me llamó y respondí. Y mi vida para siempre cambió ahí. Lloré, Pero me sanó caí, y me levantó perdido estaba. y me encontró. Si te llama, Responde, si te busca, responde. Cristo vive. Amén. Amén. Respondí cuando Cristo me llamó. Entré por esa puerta y me senté hasta atrás, en el último banco, porque no quería que nadie me viera. Había cometido demasiados errores y pensaba que Dios ya no quería saber de mí. Pero ese día, sentado en el banco del fondo, mi vida cambió para siempre. Llegué cansado de la vida, con más preguntas que fe. Había intentado tantas cosas y ninguna funcionó bien. Traía heridas escondidas que no podía compartir, y aunque todos me rodeaban, me sentía lejos de mí. Amén. Y cuando ya no pude más, cuando todo se apagó, sentado en aquel silencio, me habló Dios, me habló. Y escuché cuando estaba tan perdido, lo escuché, me habló. Y escuché
porque Él sea mejor, sino porque voy tomado de la mano del Señor. Las batallas siguen llegando, pero ya no tengo temor, porque sé que en cada paso Cristo va alrededor. ¡Firme! Tal vez hoy te sientes lejos, tal vez llegaste roto, tal vez piensas que Dios ya no te escucha. Yo también pensé lo mismo, pero Dios sigue llamando personas y todavía transforma corazones. Me habló y escuché. Cuando estaba tan perdido, lo escuché. Me habló y escuché. Y mi vida desde entonces no volvió a ser igual. Lloré y me sanó. Caí y me levantó. Perdido estaba y me encontró. Si te llama, escúchalo. Si te busca, escúchalo. Cristo vive. Cuando Cristo me habló, eran casi las 12. Yo estaba solo en una gasolinera, con el tanque vacío y el corazón también. Había manejado sin rumbo por horas, pensando en todos mis errores, pensando que ya era demasiado tarde. Pero esa noche Dios me encontró donde nadie me buscaba. Había corrido muchos años sin saber dónde llegar, persiguiendo tantas cosas que no pude conservar. Mientras más lejos iba, más vacío me sentía. Aunque tenía 1000 caminos, ya no sabía seguir. ¡Amén! Y cuando ya no pude más, cuando todo se apagó, sentado dentro del carro, ¡llame a Dios! Me encontró, ahí llegó. Cuando estaba tan perdido, ahí llegó, me encontró, ahí llegó. Y la noche más oscura se terminó. Hoy no olvido aquel momento, porque todo comenzó cuando en medio de mis ruinas Cristo me abrazó. Las heridas no desaparecen de la noche a la mañana, pero ahora tengo esperanza y una razón para avanzar. ¡Firme! Tal vez tú también estás cansado, tal vez llevas mucho tiempo yendo, pero escucha esto. No importa dónde estés, no importa qué tan lejos llegaste,
Dios sabe encontrarte. Me encontró, ahí llegó, cuando estaba tan perdido. ahí llegó, encontró, ahí llegó, Y la noche más oscura se terminó. Caí y me levantó, lloré y me sanó. Sin fuerzas estaba y me ayudó. Si estás perdido, Él te busca, si estás cansado, Él te llama. Cristo vive. Me encontró, ahí llegó. Ahí llegó. Nunca voy a olvidar ese día. Abrí el sobre y estaba vacío. Las cuentas seguían llegando, la preocupación también. No sabía qué hacer. No sabía a quién llamar. Pero aprendí algo cuando mis manos quedaron vacías. Las manos de Dios empezaron a obrar. Miré la mesa de la casa y no sabía qué decir. Había hecho todo lo posible, pero no podía seguir. Las noches eran más largas y el miedo quería entrar. Mientras todos dormían, yo me ponía a orar. Y cuando ya no pude más, cuando mi fuerza terminó, en medio de mi angustia, respondió, cuando ya no veía salida, respondió, y lo que parece imposible magia de un momento, ni un camino sin dolor, pero aprendí que nunca falla la promesa del Señor. Hoy camino más tranquilo, con más fe en el corazón, porque vi con mis propios ojos la fidelidad de Dios. ¡Firme! Tal vez hoy estás preocupado, tal vez no sabes cómo seguir. Escúchame, Dios no llega tarde. Dios sigue respondiendo y sigue cuidando de sus hijos. Respondió cuando ya no veía salida. Respondió, y lo que parece imposible sucedió. Lloré y me escuchó y respondió. sin fuerzas estaba, Y me ayudó.
Esa botella estaba sobre la mesa, como muchas otras veces. Pero esa noche fue diferente. Me miré al espejo y no reconocí a la persona que estaba ahí. Estaba cansado de fallar, de prometer cambiar. Entonces hice una oración sencilla y Dios escuchó. Había perdido muchas cosas por decisiones que tomé. Mientras más quería escapar, más profundo me hundí después. Mi familia estaba lejos, mi corazón también. Y aunque decía que estaba bien, la verdad era otra vez. ¡Amén! En medio de aquella noche, clamé a Dios, me cambió. Cuando nadie daba nada, me cambió. Me cambió, y la vida que llevaba terminó. Hoy sigo dando la batalla, pero ya no lucho solo, porque Cristo va conmigo y sostiene cada paso. Lo que antes me dominaba ya no tiene autoridad, porque donde había cadenas, hoy hay libertad. ¡Firme! Tal vez tú también estás cansado de caer en lo mismo, de prometer que será la última vez. Escucha esto: Dios no está buscando personas perfectas, está buscando corazones dispuestos. Manejaba una camioneta roja y recorría caminos todos los días. Por fuera parecía que todo iba bien, pero por dentro mi vida estaba perdida. Muchos kilómetros
muchos errores y muy poca paz, hasta que un día, en medio del camino, encontré algo que no estaba buscando. Encontré a Dios. Pasaban pueblos y carreteras y yo seguía igual, lleno de dudas y de heridas que no podía sanar. Había dejado tantas cosas por seguir mi voluntad, y mientras más lejos corría, más grande era el vacío atrás. ¡Amén! Y cuando ya no pude más, cuando mi alma se cansó, en medio de aquel camino me encontró Dios. Me encontró. Cuando estaba tan perdido me encontró. Me encontró. Y la carga que llevaba se acabó. Hoy manejo los caminos, pero algo ya cambió, porque ahora voy seguro de la mano del Señor. Las tormentas todavía llegan, pero ya no tengo temor, porque sé que en cada tramo va conmigo Dios. ¡Firme! Tal vez tú también llevas años buscando dinero, éxito o respuestas, pero escucha esto: nada llena el corazón como Cristo. Yo lo comprobé. Me encontró. Cuando estaba tan perdido me encontró. Me encontró. Y la carga que llevaba se acabó. Caí. Me encontró. Y me levantó. Me encontró. Y me sanó. Cuando estaba tan perdido me encontró. Si estás perdido, Él te busca. Él te llama. Y la carga que llevaba se acabó. Cristo vive. Amén. Me encontró, Cristo me encontró. Todavía recuerdo aquella mañana, llegué al taller y no había trabajo. Las herramientas seguían ahí, pero la esperanza ya no. Pensé que todo estaba terminando, que había trabajado para nada, pero Dios tenía otro plan y yo todavía no lo sabía. Miraba puertas cerradas y cuentas por pagar, mientras el miedo en silencio me quería derrotar. Preguntaba qué había hecho para llegar hasta aquí, y aunque buscaba respuestas no podía comprender
cuando todo se apagó, en medio de aquel silencio, escuché a Dios. No me dejó, no me dejó. Cuando todos se alejaron, no me dejó, no me dejó, no me dejó. Y en la hora más difícil, no me dejó. Poco a poco fui entendiendo que Dios estaba orando ahí, aunque yo no lo veía, Él cuidaba de mí. Hoy camino diferente, con más fe que ayer, porque vi que sus promesas siempre se cumplen bien. ¡Firme! Tal vez hoy estás pasando una prueba y sientes que Dios guarda silencio. Pero escucha esto: el silencio de Dios no significa ausencia. Él sigue trabajando, aunque no lo veas. No me dejó, no me dejó. Cuando todos se alejaron, no me dejó. Cristo no me dejó. Nunca pensé que terminaría ahí, acostado en una cama de hospital, con tiempo para pensar y sin poder correr más. Por primera vez en muchos años me quedé en silencio, y en ese silencio escuché a Dios. Siempre con prisa, sin mirar alrededor, persiguiendo tantas cosas y olvidando al Señor, hasta que llegó aquel día que todo se detuvo, y en medio de aquella prueba mi orgullo se cayó. ¡Amén! Y cuando ya no pude más, cuando mi fuerza terminó, en medio de aquella cama me habló Dios, me habló.
salí siendo perfecto, todavía tengo luchas hoy, pero ahora sé quién me sostiene y quién nunca me dejó. Las batallas continúan, pero ya no tengo temor, porque aprendí que en la prueba siempre estuvo Dios firme. Tal vez hoy estás pasando una enfermedad o una prueba difícil. Escúchame. Dios también entra a los hospitales. Dios también entra a las lágrimas y todavía hace milagros. Me habló. Cuando estaba sin salida, me habló. Y mi vida desde entonces cambió. Lloré y me escuchó. Caí y me levantó. Sin fuerzas estaba y me ayudó. Si estás enfermo, confía. Si estás cansado, confía. Cristo vive. Amén. Me sanó. Cristo me sanó. Me senté hasta atrás, en el último asiento del autobús. No quería hablar con nadie. No quería escuchar a nadie. Solo quería desaparecer por un rato. Llevaba problemas. Llevaba culpa. Llevaba años huyendo. Pero ese viaje terminó cambiando mi vida. Miraba pasar las ventanas sin saber a dónde ir. Por fuera seguía sentado, pero por dentro quería huir. Había roto muchas cosas que no podía reparar, y aunque intentaba ser fuerte, ya no podía continuar. Amén. Y cuando ya no recibí. Hoy recuerdo aquel viaje y no lo puedo olvidar, porque ahí empezó la historia que Dios quiso restaurar. Todavía llegan pruebas
Tal vez tú también te alejaste. Tal vez hace años no oras. Tal vez piensas que ya es tarde. Pero escucha esto. Mientras tengas vida, todavía puedes volver. Me llamó, y volví. Cuando estaba tan perdido, yo volví. Me llamó y volví. Y la paz que había perdido la recibí. Caí y me levantó. Lejos estaba. Si te llama, si te espera, Cristo vive. Amén. Yo volví cuando Cristo me llamó.